Buenas a todos. En la tarde de hoy vamos a comenzar el nuevo ciclo de conferencias sobre neurología, sobre aspectos de la neurología para nuestro canal en YouTube. Bueno, como todos conocen o las personas que me siguen conocen, todos los sábados hacemos vivo y este mes está dedicado a la epilepsia y sus diferentes aspectos, no solo epilepsia, sino pérdida de conocimiento y algunos aspectos relacionados con la epilepsia. En la tarde de hoy vamos a dar la conferencia de los aspectos clínicos de la epilepsia. Esto va a ser publicado hoy mismo en la página en YouTube y tendrán acceso para que puedan revisar, puedan leer y puedan hacer las preguntas que entiendan ustedes pertinentes. Nosotros nos basamos en los aspectos clínicos y para ello tendremos como referencia las últimas clasificaciones de la ILA, es decir, de la Liga contra la Epilepsia, la Liga Internacional del 2017, así que haremos referencia a ella, es decir, es como punto de referencia o referencia bibliográfica, la van a encontrar en nuestra presentación. Bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar y vamos a hablar de los aspectos clínicos de la epilepsia y, por supuesto, vamos a dividir nuestras conferencias, nuestra participación en los siguientes aspectos. Lo primero, ¿qué son crisis epilépticas? ¿O son crisis epilépticas o no son crisis epilépticas? Va a ser la primera parte de nuestra conferencia. Si estas crisis son provocadas o no son provocadas, qué tipo de crisis epiléptica tiene el paciente, ya teniendo en cuenta que sí son crisis epilépticas, qué tipo de epilepsia y algunos aspectos clínicos de la epilepsia, como por ejemplo las comorbilidades, que la van a ver en esta gráfica que está publicada aquí en este manual, que es muy instructivo. De acuerdo, entonces esta es la gráfica publicada, esta es la referencia bibliográfica de esa gráfica. Podemos encontrar los tipos de crisis, pero teniendo en cuenta que ya hay crisis epiléptica, pero nosotros en la conferencia vamos a ir un poquitico más encima, es decir, nosotros vamos a poner en duda que son crisis epilépticas, es decir, vamos a ver todas las posibles crisis que no son epilépticas que pudieran semejar a una crisis epiléptica. Bueno, crisis epiléptica, tipos de epilepsia, los diferentes tipos de crisis epiléptica, con los diferentes tipos de crisis de epilepsia y los diferentes tipos de síndromes epilépticos que pueden ocurrir. Por supuesto, tenemos dos aspectos que son importantes, que son las comorbilidades y la causa de esa epilepsia como tal. Bueno, comenzamos. ¿Qué cosas son crisis epilépticas? Bueno, son manifestaciones neurológicas, por supuesto, son neurológicas y son transitorias y son provocadas por una actividad neuronal anómala excesiva. Esto es un concepto. Sí, la actividad neuronal está balanceada, como se ve en este dibujo, balanceada en una persona sana entre neuronas que inhiben, que son negativas, y neuronas que son excitatorias. No, existe un equilibrio. En la persona afecta, en la persona que tiene crisis epiléptica, existe un desequilibrio, es decir, predomina la excitación frente a la inhibición, es decir, no se puede inhibir, no se puede controlar, no se puede contrarrestar esa actividad neuronal anómala y lo que sucede son crisis de tipo epiléptica. Pero como les dijimos, vamos a ir hablando de lo que se parece a epilepsia que no es epilepsia. Y para eso vamos a tener en cuenta qué son las crisis epilépticas, es decir, qué manifestaciones clínicas pueden tener. Las crisis epilépticas, como van a ver a continuación, pueden ser focales o parciales, con toma de conciencia o sin toma de conciencia, y pueden ser generalizadas con toma de conciencia y sin toma de conciencia. Pero los síntomas de estas crisis epilépticas pueden ser motores, pueden ser sensitivos, pueden ser de tipo cognitivo, emocionales o afectivos, autonómicos o pueden tener automatismo. Estos síntomas y signos tienen que cumplir, en el caso sobre todo de las focales, tienen que cumplir estos tres patrones. Inicio y fin súbito, corta duración y siempre son iguales. Por lo tanto, todo aquello que se salga de este patrón, y lo vamos a ver a continuación, entonces uno lo pone en duda como crisis epiléptica como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles crisis no epilépticas? Es decir, crisis que no sean epilépticas, pero que no tengan pérdida de conocimiento. Y vamos de nuevo a la misma gráfica. Por ejemplo, motoras. Que no sean crisis epilépticas, que sean alteraciones motoras
Por ejemplo, el temblor que se puede ver en la enfermedad de Parkinson, el clonus que se puede ver en los pacientes que tengan infarto cerebral, el temblor que se puede ver en los pacientes cerebelosos o en un sinnúmero de enfermedades que generen temblor. El temblor es un movimiento motor, es un síntoma motor, tiene signos motores, pero que es continuo. Por lo tanto, no cumple este patrón. No es de corta duración y no tiene un fin y un inicio súbito. Por ejemplo, trastornos sensitivos que pueden aparecer en enfermedades como esclerosis múltiple, que pueden tener trastornos sensitivos, sean hemicorporales o con un nivel, no tienen un inicio y fin súbito. Y cuando habla de súbito en epilepsia, hablamos de segundos, escasos minutos, 1 o 2 minutos. Pero, por ejemplo, los trastornos sensitivos, los trastornos motores en la enfermedad cerebrovascular pueden durar mínimo 15-20 minutos en los trastornos transitorios y químicos transitorios. Lo mismo sucede con los trastornos cognitivos, que pueden ser en el síndrome confusional agudo, que será una de las últimas conferencias de este ciclo. También en los trastornos emocionales o afectivos, como puede suceder en las personas que tienen un trastorno afectivo menor o mayor, o en los trastornos autonómicos que pueden ocurrir en el síncope o en las manifestaciones presincopales, no tienen este tipo de patrón como tal. Entonces, ¿cuáles son las crisis no epilépticas, pero que sí tienen pérdida de conocimiento, que se pueden semejar a las crisis epilépticas de tipo generalizada? Bueno, las podemos dividir en estos grupos. Y esta tablita a mí me gusta mucho hacerla para los pacientes que ya han asistido a la consulta. Casi siempre le hago esta tablita, le digo un antes, un durante y un después. Es decir, antes de perder el conocimiento, durante la pérdida del conocimiento y después que te recuperes como tal. Estos son los tres grandes grupos. Aquí está el 95% de todas las causas de pérdida del conocimiento. Puse la epiléptica, aunque estamos hablando de las que no son epilépticas, pero para tener un patrón de referencia. Y hay otras como metabólicas, en la hipoglicemia, o el trastorno, por ejemplo, que tiene que ver con el sodio, la enfermedad cerebrovascular, los cuadros confusionales, los TIC, que no pierden el conocimiento pero son generalizados, y algunos trastornos de conducta que son generalizados pero que no pierden el conocimiento. Los puse ahí para que tengamos un patrón de referencia. Bueno, ¿cuáles son las dos causas más frecuentes que se pueden diferenciar de las crisis epilépticas? Bueno, el síncope y las crisis psicógenas. Bueno, el síncope, ¿qué pasa antes? ¿Qué pasa durante la pérdida de conocimiento y qué pasa después? A continuación vamos a ver las características de estos dos, pero voy a mencionar algunas para tener una introducción al síncope. Síncope, disminución de la cantidad de sangre que va al cerebro, el paciente se pone pálido, frío, sudoroso, y siempre hay un factor previo. El paciente puede sentir, digamos, está en la presencia de sangre, o puede tener un dolor, o puede tener un cólico. Esa manifestación previa hace que haya un desencadenamiento de la actividad parasimpática, hace que disminuya la cantidad de sangre que va al cerebro, el paciente pierde el conocimiento con frialdad, palidez, puede incluso tener algunas sacudidas musculares y se recupera habitualmente en el lugar donde perdió el conocimiento. Por lo tanto, la recuperación es rápida. En las crisis psicógenas son crisis muy abigarradas, son crisis que puede haber un factor emocional iniciando las crisis, una discusión, un pleito, llanto. Durante la pérdida del conocimiento, habitualmente no pierden totalmente el conocimiento, se quedan así, digamos, con fibrilación palpebral, algunos movimientos, pero pueden tener manifestaciones muy diversas. Y después, habitualmente terminan en llanto, no hay mordedura de lengua, no hay relajación de esfínteres, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del síncope. Pero para hablar de síncope vamos a hablar de la clasificación, porque síncope es como un síndrome que tiene múltiples causas. Aquí les tengo este dibujo, y este es el cerebro, esta es la médula y los nervios periféricos. El síncope como tal lo podemos dividir en tres. El síncope reflejo o neuromediado, es decir, mediado por actividad neuronal. El síncope por hipotensión ortostática, quiere decir que le baja la presión cuando se ponen de pie, y el síncope de origen cardiogénico. Para entender síncope tenemos que saber que la mayoría del tiempo que nosotros estamos de vigilia, es decir, despiertos, el cerebro está por encima del corazón como tal.
Es decir, el corazón tiene que bombear sangre en contra de la gravedad y tiene que enviarle el 20% de la sangre que sale de nuestro corazón va para el cerebro. Porque el cerebro no tiene almacén ni de oxígeno, ni de glucosa, ni de otros metabolitos. Si falta el flujo sanguíneo durante segundos, uno puede perder el conocimiento. Entonces, ¿qué pasa en el reflejo o neuromediado? Para que el corazón se contraiga, requiere de una actividad simpática y parasimpática. Ya hemos hablado de él, pero lo voy a mencionar de nuevo. Y tiene que haber un equilibrio. En el síncope neuromediado, por ejemplo, vasovagal, hay un predominio vagal, y vago significa parasimpático. Y el parasimpático predomina, entonces predomina la disminución de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, hay una vasodilatación en miembros inferiores y disminuye la cantidad de sangre que va a nuestro cerebro, por lo tanto los pacientes pueden perder el conocimiento. Los situacionales son por situaciones especiales, por ejemplo, postmiccional, por dolor, por alguna serie de situaciones, pero lo que más predomina es cuando el paciente está de pie o cuando la persona está de pie o cuando se va a hacer una extracción de sangre o ver sangre o algo que le impresione. Y la estimulación del seno es cuando se comprime de manera bilateral los senos carotidios. Esto puede provocar un impulso digamos, neurológico o neuromediado a través del vago y puede provocar los mismos efectos como tal. El de hipotensión ortostática sucede en diabéticos o en pacientes que utilizan medicamentos que ocurren una vasodilatación. Entonces el paciente está acostado, cuando se pone de pie, disminuye la cantidad de sangre que va al cerebro, se le puede nublar la vista, puede sentir sensación de desfallecimiento, incluso puede tener hasta pérdida de conocimiento. Ahora, todos estos síncopes como tal, con tratamiento, ajuste del tratamiento y evitar los factores desencadenantes, lo podemos corregir. ¿Cuál es el más peligroso de todo? El cardiogénico. ¿Por qué el cardiogénico es más peligroso? Porque ocurre, porque hay un trastorno de ritmo, hay una arritmia, hay algo paroxístico, hay un bloqueo, hay unas pausas, y entonces sí, habitualmente cuando nosotros sospechamos que es cardiogénico, lo enviamos al cardiólogo para que revise el corazón y eso. Bueno, a manera de concentrarnos en lo que provoca el síncope neurogénico vasovagal, bueno, aquí les dejo esta gráfica que ya la han visto en otras ocasiones, entre lo que hace el simpático y lo que hace el parasimpático, con la pupila, con el corazón, con el estómago, con todas estas cosas, con todas estas vísceras como tal, ¿no? Eso, el origen del control parasimpático y simpático está a nivel del hipotálamo y controla funciones que nosotros no podemos controlar con nuestra voluntad. Por eso se llama sistema nervioso autónomo. Bueno, la segunda causa, las crisis no epilépticas, pero de origen psicógeno. ¿Sí? Las que la persona, el paciente, cae al suelo, tiene o no cae al suelo, tiene movimiento, tiene fibrilación palpebral. Estas crisis fueron descritas hace 200 años por Charcot. Aquí está una presentación que hace Charcot de una paciente que tenía una crisis psicógena, y esta crisis psicógena fue descrita por primera vez en el año 1800, es decir, hace 223 años. Entonces, las crisis epilépticas pueden tener un sinnúmero de características clínicas, lo mismo puede tener sensaciones, conducta, trastorno de movimiento, puede tener alteraciones de conciencia que pueden ser similares o parecidas a las crisis epilépticas, a veces confunden. Incluso hay algunos pacientes que durante años se tratan como crisis epilépticas y son crisis psicógenas. Es un verdadero reto la diferencia entre una crisis epiléptica y una crisis psicógena. Muchos personas, muchos médicos, muchos neurólogos, muchos especialistas nos hemos confundido. A veces uno tiene que ser muy cauto, muy cauteloso, observar bien el paciente, estudiarlo bien para uno llegar a la conclusión de que es o no es una crisis epiléptica o es psicógena como tal. Porque es doloroso tanto de una manera como de otra. Pacientes que durante 20 años llevan tratamiento para crisis epiléptica y son psicógenos, o al revés. Pacientes que uno lo manda al psiquiatra porque son locos y cuando vienen a ver hacen un estatus convulsivo y pueden tener hasta un desenlace fatal. Bueno, pero hasta aquí todo lo que no es epilepsia, que se parece a la epilepsia, tanto las focales como las generalizadas, pero vamos a entrar ya en materia, en crisis epiléptica. Bueno, hablamos de crisis epiléptica, ¿por qué ocurre? Bueno, a nivel de la corteza cerebral, y este es el cerebro,
Esta es la corteza cerebral que, es decir, está en la parte más externa de nuestro cerebro, introducida en cada uno de los surcos. Entonces, esa corteza cerebral, existe un equilibrio entre neuronas excitadoras y neuronas inhibidoras, y en diversas circunstancias, porque no hay una causa, en diversas circunstancias puede haber un desequilibrio, que predominen las excitadoras, que estén disminuidas las que inhiben, las que controlan, y desembocan a presentar crisis epilépticas. Las crisis epilépticas, para empezar, la primera parte de la clasificación puede ser clasificada provocadas y no provocadas. Entonces, eso es importante, muy importante. Entonces, crisis no provocada. La crisis no provocada es la que no hay un factor temporal. Cuando habla de temporal es en el tiempo, que sea reversible, que provoque las crisis como tal. Por ejemplo, la crisis no provocada es aquel paciente que tiene una crisis tónico-clónica generalizada, llega a la consulta o llega a la emergencia, uno le pregunta si tomó bebidas alcohólicas, si durmió bien, si tomó algún tipo de sustancia, si se droga, si es alcohólico, le revisa el sodio, le revisa la glicemia, le hace estudios. No hay nada que provoque ese tipo de crisis. Por lo tanto, uno dice, bueno, esto es una crisis no provocada, que la crisis no provocada es lo mismo a la primera crisis epiléptica de un paciente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la crisis es provocada porque hay una causa temporal aguda que provocó esta crisis, ya sea metabólica porque le disminuye la glicemia, o infecciosa porque tiene una meningoencefalitis o una infección renal con septicemia, tóxico porque se da un trauma craneoencefálico, porque le bajó el sodio, entonces uno dice, espérate, esto es una crisis epiléptica pero provocada, y se tratan de manera diferente, y la veremos en la próxima conferencia cuando hablemos de tratamiento, cómo se trata una y cómo se trata la otra como tal. Entonces, bueno, las crisis epilepsia, ¿cuál es el concepto de epilepsia? Nosotros hablamos de epilepsia cuando un paciente tiene crisis no provocadas o reflejas, al menos dos, pero con una sola crisis hay que tener su cuidado. Pero en el primer punto, por ejemplo, decimos al menos dos crisis que ocurran en más de 2 horas, en 24 horas de diferencia. Tiene una crisis hoy, no provocada, y tiene una crisis mañana, 24 horas después, no provocada, bueno, este paciente es epiléptico, ¿no? Entonces, ¿cuándo también podemos decir que es epiléptico? Cuando tiene una crisis nada más, pero tiene muchas posibilidades de tener una segunda crisis. Por ejemplo, es un paciente que tuvo un infarto cerebral, tiene un área crónica de infarto cerebral crónico, tiene una hemiplegia y tiene una crisis convulsiva y no hay ninguna causa que la provoque. Entonces, concluimos que este paciente tiene una crisis única, pero tiene muchas posibilidades de tener crisis en el futuro, por lo tanto, se incluye en el diagnóstico de epilepsia. Y por último, ya cuando entra dentro de los síndromes epilépticos, vamos a ver algunas características de los síndromes epilépticos como tal. Bueno, síndromes epilépticos, bueno, tienen edades de inicio, características clínicas, hay algunos que remiten, algunos que progresan, hay desencadenantes de las crisis típicos, hay una variación diurna, hay algunos que son de crisis nocturna nada más, otros son desencadenadas por la hiperventilación, el pronóstico puede ser variable, las comorbilidades pueden ser variables y las manifestaciones electroencefalográficas, los estudios de imágenes variables. Es decir, que cuando se habla de síndrome es cuando comparte características en comunes, y algunas de las características las exponemos aquí como tal. Por ejemplo, podemos hablar de lo que antiguamente en la clasificación del 81 se conocía como epilepsia generalizada idiopática, y aunque persiste el uso de este término, actualmente podemos utilizar el término de epilepsia genética generalizada. Por ejemplo, la epilepsia de ausencia infantil debuta entre los 3, 4, 5 años aproximadamente. El niño está corriendo, se queda quieto, con la mirada fija, puede tener automatismo o no. En el electroencefalograma tiene punta onda 3 ciclos por segundo, tiene un buen pronóstico, remiten en la adolescencia o en la adultez temprana. Es decir, tienen características tanto clínica como electroencefalográfica, como de imágenes. Por ejemplo, en la resonancia o la tomografía no aparece ninguna alteración. Entonces, que comparten características en común, y a eso se le llama entonces síndrome epiléptico como tal. Entonces, estas son algunas de las epilepsias generalizadas idiopáticas. También hay algunas epilepsias que son focales, autolimitadas, que
forman parte de los síndromes epilépticos. La más conocida es la que antiguamente se conocía con el nombre de epilepsia benigna centrotemporales, también la llamaban rolándica, que ahora se llaman epilepsia autolimitada con puntas centrotemporales. También hay de ese mismo tipo frontales, temporales, parietales, como tal. Entonces, ¿cuál es la causa? Es decir, la causa y las comorbilidades. Bueno, las causas pueden ser múltiples. La vamos a dividir así como está en el gráfico, en estructurales, genéticas, infecciosas, metabólicas, inmunitarias y desconocidas. Muchas veces concluimos que no tenemos una causa conocida o tenemos una causa como que media sospechada, pero no tenemos la seguridad ni la certeza de que es esta causa, ¿no? Bueno, estructural, genética, infecciosa, metabólica. Bueno, las metabólicas y las inmunitarias, como son como que un poquitico menos frecuentes, las puse ahí las causas más frecuentes. Por ejemplo, la inmunitaria, las encefalitis que son autoinmunes, pueden provocar crisis. Las metabólicas, sobre todo la porfiria, la uremia, las aminoacidopatías, que son enfermedades raras, o crisis que son dependientes de vitamina B12. Pero en sentido general vamos a hablar de estas tres causas que son más frecuentes que estas restantes. Bueno, la última es muy frecuente. Más del 20% de los pacientes no tienen una causa conocida de su epilepsia como tal. Entonces, estructuralmente, tiene que haber una estructura que esté dañada. Tiene que haber una imagen en la resonancia o en la tomografía inclusive, sí, es mucho más evidente en la resonancia, que justifique la causa de la epilepsia, ¿no? Y tiene que haber una correlación electroclínica imagenológica. Por ejemplo, tiene un área de encefalomalacia frontal izquierda, tiene manifestaciones conductuales, tienes algunas ondas agudas o algunas puntas en el área frontal izquierda y tienes crisis parciales motoras o focales motoras que se generalizan. Entonces ya hay una correlación y uno dice, ese es el área que está desencadenando las crisis epilépticas como tal, por lo tanto concluimos que es estructural. Es importante decir que cuando uno dice el daño es estructural, no quiere decir que el daño estructural es único, porque a veces es mixto. Por ejemplo, en este que acabamos de poner aquí, la esclerosis tuberosa, puede haber antecedentes genéticos, es decir, es una enfermedad genética y estructural. Hay tuber, que son los que desencadenan crisis, pero eso es una enfermedad genética como tal, igual que la esclerosis mesial del lóbulo temporal. Entonces, las causas estructurales pueden ser genéticas adquiridas, ya hablamos de estas que son genéticas, y adquiridas, bueno, encefalopatía hipóxica isquémica, que es muy frecuente al nacer, los traumatismos cráneoencefálicos, las infecciones que pueden producir entonces daño estructural, como la encefalitis de herpes virus y la enfermedad cerebrovascular como tal. Bueno, genética, bueno, ya esbozamos algunas cosas, pueden ser muy diversas, pueden ser genes, puede ser también interacción gen-medio ambiente. ¿Qué hay que tener en cuenta? Bueno, la historia familiar. Una de las primeras cosas que uno le pregunta a los pacientes o a los familiares cuando acuden a nuestra consulta o a la consulta en sentido general, no a la mía, sino en sentido general, todo el mundo tiene que preguntar es si hay antecedentes familiares de este tipo de epilepsia o parecidas como tal. Entonces, también hay síndromes conocidos que son genéticos, como la ausencia, la epilepsia mioclónica juvenil o el síndrome de Dravet, que es bien complicado, que es multigénico, es decir, hay múltiples genes involucrados y hay estudios genéticos cuando hay posibilidades, ya sea desde el punto de vista investigativo o cuando hay posibilidades en lugares que se pueden hacer estudios genéticos, uno puede llegar a la conclusión esta. Y por último, que ya lo habíamos mencionado, la interacción gen-medio ambiente. Tienes el gen, pero si no hay un desencadenante medioambiental, no vas a tener crisis epiléptica como tal. Esto, como es tan variable, entonces es difícil de uno identificar al 100%, ¿de acuerdo? Pero uno sabe que esa interacción existe y la tiene presente siempre. Entonces, hablando del síndrome de Dravet, estos son todos los genotipos que tienen que ver, esto que está sombreado aquí es el fenotipo como tal, pero todos estos genotipos tienen que ver con el síndrome de Dravet. La mayoría de ellos, el 80%, tiene que ver con la mutación del SCN1A.
Pero fíjense, si ustedes se dan cuenta, cuando hay mutación de esto, no es obligado que tenga un síndrome de Dravet, que es una encefalopatía epiléptica bastante grave y de mal pronóstico. Hay múltiples otras enfermedades que pueden ser justificadas, o hay incluso mutaciones de esto que no tienen afectaciones desde el punto de vista de clínica del síndrome de Dravet y que podemos encontrar mutaciones. Por lo tanto, es genéticamente compleja. Entonces, infecciosa, bueno, las causas más frecuentes, hablamos de las encefalitis, las más frecuentes que yo he visto, la neurocisticercosis, la tuberculosis, la toxoplasmosis, las infecciones por citomegalovirus y la encefalitis por herpes virus. Son bastante frecuentes y son alteraciones que no solamente son infecciosas que producen epilepsia, sino también ya son estructurales, porque si tú tienes una neurocisticercosis en fase aguda que está generando crisis, eso se calcifica y a la larga te quedas con esa alteración y ese tratamiento de manera prolongada como tal. Bueno, ¿cuáles son las comorbilidades? Que con mucha frecuencia vemos comorbilidades, claro. Con mucha frecuencia vemos pacientes que tienen epilepsia y trastornos del aprendizaje, epilepsia y trastornos psicológicos del comportamiento, trastornos del espectro autista con epilepsia, depresión, trastornos motores como en las PCI. No quiere decir, por ejemplo, no quiere decir que todos los trastornos del aprendizaje tienen epilepsia, ni quiere decir que la epilepsia tiene trastorno del aprendizaje. Eso existe una correlación, pero no es absoluta. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de resumen, ya tenemos, por ejemplo, lo primero que hay que saber si es epilepsia o no es epilepsia. Ya sabemos las crisis que pueden ser parecidas a las epilepsias. Lo segundo que vamos a hacer es el tipo de crisis que tiene el paciente, ya si es de inicio focal, si es generalizada, si es desconocido, el tipo de epilepsia, si es focal, si es generalizada, qué tipo de epilepsia tiene, cuál es la etiología de esa epilepsia y cuáles son las comorbilidades, a lo mejor no tiene ninguna comorbilidad, y si es posible identificar el síndrome epiléptico como tal. Hasta aquí todo lo que teníamos para la conferencia de hoy. La próxima será sobre el tratamiento de la epilepsia. Hablaremos de algunos aspectos importantes como estatus convulsivo, tratamiento de la embarazada y tratamiento de los diferentes tipos de epilepsia que podemos hacer. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí todo. Les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de escuchar mi conferencia.